Mi nombre es Jaiber Arias, para los que no me conocen, residente de neurocirugía rotante por el servicio de neurocirugía infantil. Vamos a empezar entonces comentando un caso. Como bien saben ustedes por la invitación que se les realizó desde el día de ayer, el tema eh, es el caso entonces de un niño de 9 años, de 9 meses, perdón, de sexo masculino, que llegó al servicio de neurocirugía pediátrica de la institución, relatando, según los padres, un cuadro de irritabilidad de difícil manejo, pues de difícil control, y además de eso, era llamativo que presentaba una alteración del neurodesarrollo, presentando una ganancia lenta de las metas. Significativamente al examen físico tenía una macrocrania con unos perímetros cefálicos aumentados, que daban pues para unos percentiles 85 y 95, aquí está un pequeño error, y esta es la imagen, ¿cierto? Esta imagen se le realizó al paciente una vez se estabilizó y se decidió realizar el estudio. Eh, pues, eh, se empezara el enfoque y pues vemos, para ir adelantando, una resonancia en un corte axial, ¿cierto? T2, que nos permite apreciar una lesión en tipo masa, ubicada en la región pineal, ¿cierto? Heterogénea, con que en el T2 se aprecia, tiene varias intensidades, hipointensa, isointensa, hiperintensa en su interior, con pequeños quistes, como lo vemos acá en este corte sagital T1 contrastado, ¿cierto? Y llamativamente, esta lesión tiene una ávida captación del contraste, y por su efecto de masa genera una obstrucción del sistema ventricular con una dilatación del sistema de manera secundaria. Entonces, como ya bien lo había mencionado, todos sabemos que hoy vamos a hablar de teratomas en niños. Ese fue el diagnóstico que se llegó con este paciente. Sin embargo, listo. ¿Me escuchan ahí mejor? Este es el diagnóstico al que se llegó con este paciente, teratoma, ¿cierto? Por imágenes, y hago la siguiente pregunta para alguno de los invitados en la modalidad telepresencial o alguno de los compañeros residentes, sabiendo que sospecha usted, partimos de este punto, de la sospecha de un teratoma, ¿qué conducta tomaría con este paciente? Uno de los compañeros que se encuentre presente o algunos invitados docentes, eh, asistentes que nos quiera aportar su opinión. Compañero Mauro, con esta imagen, partimos del hecho de la sospecha de que es un teratoma, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Bueno, eh, tenemos un niño de 9 meses. ¿Qué conducta crees que deberíamos tomar de aquí en adelante con este paciente? Pues podríamos en este caso realizar una biopsia, ¿cierto? Por endoscopia. Y también es importante determinar si el paciente está pues, presentando una hidrocefalia, resolverle el cuadro de la hidrocefalia con una derivación mientras solucionamos la etiología externa. Manda, hola. ¿Sugieres una biopsia? ¿Por qué abordaje o por qué medio? ¿Y qué otros estudios? Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola, Amanda, gracias por participar. ¿Sugieres una biopsia? ¿Por qué abordaje? ¿Algún medio en particular? ¿Algún otro procedimiento o examen a solicitar con este paciente? Sí, jefe Damaris, te mando un saludo. Jaime, yo de acuerdo con Mauro, con una tercer ventrículo, creo pues se puede hacer la endoscopia para resolverle la hidrocefalia y tomar la biopsia. En ese primer momento siempre es importante en esos tumores de células germinales aclarar primero el diagnóstico antes de proceder a la resección o a brindar otro tratamiento como sería radio, ¿no?
o quimio. Pero entonces, tercer ventrículo, endoscopia y esta vez la perforación del piso del tercer ventrículo. Perfecto. ¿Qué opinas, Amanda, de una vez se canaliza el ventrículo para hacer la endoscopia, de paso tomar el líquido cefalorraquídeo y solicitar oncomarcadores en líquido? No, los marcadores en líquido tomados de muestras ventriculares no tienen el mismo rendimiento. Tenemos que hacer expulsión lumbar, pero obviamente después de resuelto el cuadro de la hidrocefalia. El líquido ventricular lo podemos tomar, pero lo que nosotros necesitamos saber es que el paciente tenga metástasis, y las metástasis en este caso son espinales. La única manera es con una muestra de líquido distal, o sea, a nivel lumbar. El ventrículo no, pues no haríamos nada, ya sabemos que ahí tenemos todo. Listo, muchas gracias. Listo. De acuerdo entonces con la compañera Amanda, con este paciente inicialmente se enfocó de esta manera, se decidió realizarle una endoscopia para manejar la hidrocefalia, que era en realidad la urgencia y el motivo principal por el cual el paciente consultó. La irritabilidad y la alteración del neurodesarrollo se debía a una descompensación de esa hidrocefalia. Entonces fue llevada a una tercer ventrículo cisternostomía. De paso, dado el hecho de que el tumor tenía un abultamiento hacia el tercer ventrículo, se alcanzaba técnicamente la lesión para poder tomar una muestra, y también se tomaron muestras de líquido cefalorraquídeo para citología y marcadores. En conclusión, todos los estudios fueron compatibles con un teratoma, ¿cierto? Las características histológicas, la descripción de patología mostraban un teratoma inmaduro, y posteriormente se llevó a cirugía. Como bien lo anoté aquí, si se dieron cuenta, es un caso bastante viejo, ¿cierto? De 12 años. Un paciente que tuvo una evolución tórpida inicial, y desafortunadamente pues falleció en el transcurso del proceso de la enfermedad, que es algo que es relativamente esperado y frecuente en este tipo de lesiones. Entonces, ya entrando en materia, hoy vamos a hablar de teratomas inguinales en niños. Es un tema que nos pareció interesante, claro, por lo poco conocido. Sin embargo, el potencial de aportarle mucho a esos pacientes una vez tengamos claros este tema y cómo abordar este tipo de lesiones es muy alto, por lo cual adquirió una importancia grande como tema para traer a esta reunión. Entonces partamos desde la definición, ¿cierto? Un teratoma es un término que se acuñó en el siglo XIX, ¿cierto? Algunos indican que el primer médico que lo acuñó fue Rudolf Virchow, definiendo teratoma como un tumor monstruoso, literalmente, viniendo de la palabra griego teratus, ¿cierto? Sin embargo, la OMS, desde que empezó a sacar los distintos consensos, y en su último consenso del 2016, lo define de manera clara como un tumor de células germinales compuesta de tejido somático derivado de 2 o de 3 capas germinales. Las germinales que conocemos del desarrollo embrionario, que son el ectodermo, endodermo y mesodermo, ¿cierto? Y agrupo los teratomas dentro de ese pool de células germinales, y además de eso los subdividió en teratomas maduros e inmaduros, y agregó otro subtipo, que es el teratoma con transformación maligna. Listo. Estos son los tipos de teratomas que consideran hoy en día la clasificación de la OMS para tumores del sistema nervioso central. Esta es una patología bastante infrecuente, y se los voy a ilustrar de una manera muy clara, escalándonos desde lo más grande, que son los tumores totales del sistema nervioso central, en los cuales los teratomas representan menos del 0.5% de todos los tumores. O sea, es solamente esta pequeña franja o raya amarilla que vemos acá. Cuando estrechamos un poco más la población, ¿cierto? Miramos los tumores del sistema nervioso central en niño, llega a duras penas a representar el 4%, cuando hablamos específicamente de la población de Occidente, Estados Unidos y América. Sin embargo, hay una clara
aumento de la incidencia y de la prevalencia hacia la población asiática y japonesa, donde puede dar incluso al 15% de los tumores cerebrales en niños. Y cuando hablamos del grupo de tumores germinales intracerebrales, llega a representar en las series más grandes alrededor del 20% de todos los tumores. Esos tumores, en general, los tumores de células germinales, tienen un comportamiento en cuanto a la distribución del sexo muy característico, y es que los niños tienden a ser afectados con mayor frecuencia, a hacer este tipo de tumores con mayor frecuencia en comparación con las niñas, en un promedio de 3-1. Sin embargo, cuando hablamos de teratoma, esta diferencia se vuelve desproporcionada y los niños llegan a tener teratomas en el 90% de los casos, versus las niñas solamente en un 11% de los casos. Entonces, empezamos a armar el cuadro y empezamos a armar las circunstancias en las cuales es más probable que un paciente que consulta tenga un teratoma a no tenerlo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llega desde el punto de vista histopatológico a desarrollar un teratoma? ¿O cómo llega un teratoma que es un tejido, como bien lo dije, de diferentes líneas celulares a estar en el espacio intracraneal? Hay múltiples teorías. Sin embargo, la teoría que ha pasado en la línea del tiempo y que más ha sido aceptada en general es una teoría desde 1989 que describe que las células ectodérmicas y endodérmicas por un evento accidental tienden a ser capturadas, por decirlo así, por el mesodermo paralateral, y este mesodermo, en el proceso de migración, en la formación de su cordón de mesodermo paralateral, tiende a migrar y a llevar estas células representadas aquí por los puntos rojos hacia el área de la neurulación, o el punto donde se va a empezar el cierre del tubo neural, ¿cierto? Entonces, estas células tienden a estar ubicadas generalmente en el punto, en el poro neural primario, ¿cierto? Y durante el proceso de plegamiento van a tender a quedar en el espacio intracraneal, y es la teoría que trata de explicar cómo terminan células ectodérmicas y endodérmicas dentro del sistema nervioso central en el cráneo. Y en el seguimiento del tiempo en el cual se desarrolla la enfermedad, o en el cual estas células ectópicas empiezan a crecer, es la 4ª semana de gestación. Listo. Después de pasar el embrión en la etapa trofoblástica, en la 3ª semana, y llega el periodo embrionario, estas células ya se encuentran en esta ubicación y empiezan a crecer de manera anómala, generando el teratoma. Ese tipo de tumores tienen, recordemos, una presentación o unos familiares que tienen una ubicación frecuente extracraniana, ¿cierto? Acordémonos que existen más frecuentemente los teratomas ováricos y teratomas testiculares, y han tratado de hacer un símil entre los teratomas intracerebrales y estos teratomas extracraneales, principalmente tratando de mirar el comportamiento de los intracraneales con respecto a estos de afuera, ¿cierto? Entonces, cuando miramos la histogenética de los tumores, de los teratomas extracraneales, y miramos la histogenética ovárica, se define o se describe que las células germinales en el ovario, antes de formar el teratoma, son células benignas y que tienen a presentar un cambio inmediato que los llevan a la formación de teratomas maduros. Estos teratomas ováricos generalmente son benignos, y todos estos pacientes, por la naturaleza benigna de esta lesión, tienden a curarse con la mera resección. Sin embargo, cuando hay una inclinación, y esto se ve principalmente en los teratomas que se desarrollan en niños, y más en los niños en la edad postpuberal, los teratomas tienden a tener un comportamiento más agresivo. ¿Por qué? Porque pasan de ser células germinales puras a sufrir una transformación, a pasar por distintos tipos de tejidos, que son incluso tejidos malignos, antes de llegar a ser teratomas. Entonces, es por eso que los teratomas testiculares tienden a ser más agresivos en su comportamiento biológico y neoplásico que los teratomas ováricos en niñas. Y en el seguimiento y con la experiencia de los distintos autores que han estudiado los teratomas intracraneales, se sabe que los teratomas maduros del sistema nervioso central tienden a tener un comportamiento similar a los teratomas ováricos, o sea, son teratomas benignos y que al ser intervenidos de manera quirúrgica se cura el paciente,
a diferencia de los teratomas inmaduros del sistema nervioso central o los teratomas con transformación maligna, que tienden a parecerse más al comportamiento de la vía testicular de los teratomas niños, ¿cierto? Y este subgrupo de teratomas, con el tiempo, desde que se identificaron en el sistema nervioso central, se sabe que tienen un comportamiento más agresivo y un pronóstico distinto, dependiendo del subtipo de teratoma que tenemos. ¿Listo? Entonces sabemos que los teratomas maduros, cuando se hace un seguimiento a 5 y a 10 años, tienen una supervivencia mayor y tienen un mejor pronóstico. Esos pacientes, el 87 al 100% de ellos están vivos a los 5 años, ¿cierto? Y esos pacientes también tienen una supervivencia libre de recurrencia mayor en comparación con los pacientes que tienen teratomas con componente maligno o teratomas inmaduros. ¿Listo? Esos pacientes, cuando tienen teratomas inmaduros, la mortalidad aumenta de manera significativa, bajando la supervivencia incluso 1/3 en comparación con los pacientes con teratomas maduros. Y bueno, ¿y qué es un teratoma maduro? Como su nombre lo indica, es un teratoma que tiene, además de tener las 3 líneas en su origen de la capa germinal, tienen tejido madurado de cada una de estas capas. Entonces vamos a encontrar derivados del ectodermo, ¿cierto? Como células epiteliales, queratinizadas, que es típico de la piel y que sabemos que es origen ectodérmico. Y vamos a encontrar otro tipo de tejidos mesodérmicos, como por ejemplo, este es un teratoma que en el estudio histopatológico, en la hematocinina de eosina, tiene un cabello. Eso es un cabello visto en el microscopio. Listo. También van a tener componentes similares al tejido fibromuscular, como lo vemos en este caso. O vamos a tener también tejido de origen endodérmico, como este, que es un tejido glandular, también encontrado dentro de un teratoma, o tejido adiposo, como lo vemos acá. Los teratomas inmaduros representan en un menor porcentaje este grupo de teratomas. Lo pongo entre paréntesis porque si bien la OMS en la clasificación de los tumores del sistema nervioso central dice que los más frecuentes son los maduros seguidos por los inmaduros, la mayoría de la literatura que encontré hablan que los inmaduros tienden a ser más frecuentes que los maduros. Y eso no se debe olvidar dado el pronóstico de esos pacientes, ya que debemos ser muy rigurosos en buscar este tipo de lesiones. ¿Listo? Tienden a parecerse mucho en los maduros, tanto en imágenes como en histología, y hay que siempre concertar con el patólogo, que debe hacer una búsqueda exhaustiva, mirar cada corte del preparado, de lo que se reseca, buscando hasta el más mínimo componente de inmadurez en el tejido, porque solamente eso hace el diagnóstico de inmaduro y cambia el pronóstico. ¿Listo? Entonces, un teratoma inmaduro es un teratoma, como su nombre lo dice, que tiene una mayor actividad celular, como lo vemos acá, es un tejido mucho más denso, pero que tienen una configuración, incluso unos componentes similares a tejido neuroepitelial primitivo o tejido fetal. ¿Listo? Algunos de estos son patrones característicos que el patólogo los ve y los identifica de manera inmediata y le pone el sello de teratoma inmaduro. ¿Listo? Que son patrones epiteliales similares a tejido embrionario pulmonar o tejido embrionario renal. ¿Listo? Que son estas islas de tejido epitelial que vemos acá. Además de eso, tienen una impresionante actividad mitótica, muy en comparación con los teratomas maduros, que tienen casi nula actividad mitótica y apoptosis. Y el otro subtipo que considera la OMS, que es teratomas con transformación maligna, es un teratoma que tiene todos los componentes maduros, pero dentro de sus componentes, cuando se mira de manera juiciosa, empieza a presentar cambios por mitosis y por apoptosis que marcan la transformación maligna en este tipo de lesiones. Haber identificado los 3 tipos de teratomas aporta mucho para los distintos estudios, y hay un estudio importante, que es un estudio que proviene desde 1997, ¿cierto? Que es el de Masutani. Este autor lo que hizo fue dividir los distintos grupos de tumores de células germinales en pronósticos y creó 3 grupos.
los tumores de célula germinal tienen buenos pronósticos, intermedios pronósticos y pobre pronóstico, dependiendo de la supervivencia a 10 años en estos pacientes que recibían quimioterapia y radioterapia de manera adecuada y oportuna. ¿Listo? Y cuando miramos esa subclasificación, dentro de los grupos de buen pronóstico tenemos a los teratomas maduros y vean cómo decae de manera inmediata a pronóstico intermedio tener un teratoma inmaduro o un teratoma con una transformación maligna. O sea, hay que tratar de identificar este tipo de lesiones a como dé lugar porque cambia de manera importante el pronóstico de los pacientes. Y eso lo registra el autor principalmente mirando el patrón de recurrencia de la enfermedad. Cuando miramos los pacientes que hacen parte, las lesiones que parte del buen pronóstico, ninguno tiende a tener una recurrencia a los 5 y 10 años. Sin embargo, cuando empezamos a mirar los grupos intermedios y bajos, empezamos a encontrar porcentajes de recurrencia del 40% y porcentajes de recurrencia incluso del 70% cuando hace parte del grupo de pobre pronóstico. Y algo similar pasa con la sobrevida. ¿Listo? Los pacientes que tienen lesiones que hacen parte del grupo de pobre pronóstico, a los 5 años, a duras penas el 10% o 20% están vivos. Cuando vemos un grupo intermedio, más o menos el 60% están vivos y a los 5 años, como lo había mencionado, casi el 100% están vivos. O sea, pacientes con teratomas maduros, bien identificados, van a sobrevivir, listo, pero los pacientes que tenemos con los otros dos componentes, los otros dos subgrupos, van a tener un peor pronóstico a 5 y a 10 años. Pero ¿cómo se manifiesta, cómo llegan esos pacientes que presentan tumores, teratomas en el sistema nervioso central? Hay una constelación de síntomas que son esperados y cada uno corresponde a la ubicación de crecimiento de la lesión. Sin embargo, es llamativo entonces la presencia de algunos síntomas que se presentan con mucha frecuencia en estos pacientes. Aquí los teratomas fueron agrupados en este estudio en los tumores no germinales, ¿cierto? Y encontramos que los síntomas endocrinológicos dados por polidipsia y poliuria, como por ejemplo en este caso una diabetes insípida, representa alrededor de la mitad de los casos en estos pacientes. La náusea y el vómito y la cefalea son alrededor de los 70 a 80% de los síntomas y la hidrocefalia se presenta en el 70% de los casos. Entonces, hay que tener en cuenta que si estos pacientes llegan, generalmente van a debutar también con hidrocefalia, además de síntomas de hipertensión endocraniana. Pero hay una cosa muy llamativa con estos pacientes y es que generalmente son tumores de lento crecimiento y alrededor de la mitad de los pacientes van a consultar después de 6 meses de haber empezado a presentar síntomas. ¿Listo? Y son síntomas muy sutiles que los papás no se dan cuenta, como pobre crecimiento, los pacientes que empiezan con nicturias, empiezan a tener poliuria y polidipsia, no les llama mucho la atención, pero cuando ya el paciente empieza a presentar pérdida de peso, fatiga y alteraciones visuales y cefalea, generalmente se alarma y esos pacientes son llevados de manera más temprana. ¿Listo? Entonces, hay que tener un poco más prendido el radar y tener más sospecha para hacer un diagnóstico relativamente temprano en estos pacientes que no caigan en ese 54% de casos de patologías con diagnóstico tardío. Y al momento de estudiarlo, claramente la neuroimagen va a empezar a establecer una guía de hacia dónde vamos con este tipo de pacientes y llamativamente este tipo de tumores, en comparación con los otros tumores, tiene una característica única. ¿Listo? Y es que al momento de la valoración vamos a encontrar una masa heterogénea, muy heterogénea, que cuando vemos los distintos componentes, por ejemplo, utilizando la herramienta de las unidades Hounsfield en tomografía, vamos a encontrar que cada uno de esos componentes va a migrar en ese espectro de las unidades Hounsfield, ¿cierto? A encontrar componentes que dan densidad para acá, componentes que dan densidad para tejido blando, sangre, calcificaciones y hueso, ¿listo? Y eso lo corrobora la resonancia, ¿listo? Cuando vemos entonces en los estudios, en las secuencias convencionales, como en el T1 con gadolinio, vamos a encontrar una captación heterogénea, pero cuando aplicamos una técnica de supresión grasa, vemos que pasa de tener una hiperintensidad en el T1 con contraste, incluso sin contraste, a tener una hipointensidad por supresión grasa de la misma técnica de resonancia. Y otro dato característico de las imágenes en esos pacientes es que el 90% de los teratomas
así como el resto de las lesiones germinales, tienden a ubicarse en la línea media. Entonces, es otra característica topográfica y anatómica de este tipo de lesiones. Sin embargo, a pesar de que tenemos muchas características que nos inclinan la balanza hacia un teratoma, la mayoría de los autores hoy en día tienden a tratar de identificar y de diferenciar los teratomas maduros de los inmaduros. Hay una ola o una línea de estudios imaginológicos para tratar de buscar características imaginológicas que nos permita diferenciar eso, dado el impacto importante en el pronóstico de cada uno de esos pacientes. Entonces vamos a ver, por ejemplo, algunas características de los teratomas maduros, y una de ellas es que los teratomas maduros en tomografía tienden a tener una hiperdensidad dado por grasa o por calcificaciones, y que cuando le inyectamos contraste a esos pacientes tienen una captación muy leve, a duras penas moderada, o no captan. Listo, eso es algo característico de de los teratomas maduros, además de la presencia de la ausencia de edema vasogénico cuando miramos las secuencias de FLAIR y T2W, ¿cierto? Esta es otra imagen de un teratoma maduro. Vemos una lesión heterogénea, multiquística, sólido-quística, que tiene un componente de hiperintensidad en el T1 sin contraste. Vemos que tiene su ubicación en la línea media, tienden a estar ubicados en alrededor del 60% de los casos en la región pineal, y el resto está distribuida en ese trayecto entre la región celar, supracelar y la pineal, ¿cierto? Y que tienen una captación muy tenue, como lo había mencionado. Cuando lo vemos acá, en este caso, por ejemplo, de un teratoma en la región paracelar, vemos que cuando cuando analizamos la secuencia de T2, va a tener una hiperintensidad como característica, y miren aquí también el contraste, es un contraste de una captación muy tenue, muy moderada, a diferencia de este tipo de lesiones. Esta es la imagen característica de un teratoma inmaduro. Un teratoma inmaduro tiene, como lo vimos en el caso que discutimos al principio, también un componente sólido quístico, pero la componente sólido de manera llamativa tiende a captar de forma ávida al contraste, ¿cierto? A tener la misma ubicación de los teratomas maduros, ¿cierto? Y cuando hay un componente quístico grande, la captación va a tener una apariencia de captación en anillo, como lo vemos en esta ubicación. Entonces, como les mencioné previamente, hay estudios que han tratado de caracterizar alguna de las hallazgos en resonancia para intentar diferenciar entre teratomas maduros e inmaduros, ¿cierto? Y, por ejemplo, un estudio de eso es este estudio del 2013, que tomó una población de 18 pacientes de diferentes edades, esto le permitió concluir que las características que indicaban que la lesión que estábamos viendo apuntaban a un teratoma maduro son la presencia de una hiperintensidad en el T1 sin contraste y la falta de captación o una moderada captación en las paredes multiquísticas de la lesión. Sin embargo, cuando encontramos una lesión con una captación intensa de la porción sólida o una captación similar en anillo, tiende más a inclinar la balanza hacia las teratomas maduros o con transformación maligna. Que ahí tenemos una herramienta importante para avanzar en el estudio. Vamos a encontrar otras múltiples formas de presentación de estas lesiones, por ejemplo, esta teratoma celar y supracelar, en el cual, si se fijan, esto es un T1 sin contraste, vemos una hiperintensidad llamativa hacia la región superior. Esta intensidad se debe al gran contenido de grasa y colesterol que se da por menor densidad hacia la parte superior en estos casos, y perfectamente se puede confundir con un craniofaringioma, ¿cierto? Vamos a encontrar en ocasiones, y esto es muy raro, craniofaringiomas fuera de la línea media intraventriculares, o craniofaringiomas que se rompieron y van a presentar una liberación de su contenido, principalmente el contenido graso, hacia la parte más superior por ley de densidades, en este caso, por ejemplo, hacia los cuernos frontales. Los que vemos aquí es pura grasa por desplazar después de la ruptura de este teratoma maduro. También, y en mucha menor frecuencia, vamos a encontrar ubicaciones distintas, en este caso en la región infratentorial, vamos a encontrar teratomas. Eso es más típico de los teratomas congénitos, más agresivos, que vamos a ver una apariencia de coliflor, un tumor grande, más grosero, ubicado generalmente en la fosa posterior. Y de la serie de los pacientes con tumores fetales del doctor Cabaleiro, ¿cierto?
él reporta algunos casos también de teratomas diagnosticados en la etapa fetal, prenatal, y describe algunas características vistas en ecografía, como lo vemos acá, es una masa hiperecoica que desplaza el parénquima cerebral, ¿cierto? Y cuando el paciente nace, esta es una resonancia dos días postnatal, vemos una masa grande, tienden a ser tumores grandes, groseros, que desplazan mucho el parénquima cerebral y generan pues un daño. Estos pacientes tienen generalmente un pronóstico un poco más sombrío. Listo. Otra ayuda diagnóstica que no se nos puede olvidar a estos pacientes es la realización de los marcadores, porque generalmente nos enfrentamos a un tumor que nos da la impresión de ser un tumor germinal y no se nos puede pasar, y tratar de diferenciar, apoyarnos de ese tipo de marcadores para diferenciar si tenemos cualquiera de los tumores de la línea germinal, de los no germinomatosos o teratomas. ¿Listo? Y característicamente los teratomas tienden a ser beta-HCG negativos, ¿sí? Y alfa-fetoproteína negativos. En muy pocas ocasiones la alfa-feto va a ser elevada cuando el teratoma tiene componente intestinal, pero es muy poco frecuente y si se encuentra elevado no tiene un significado diagnóstico. ¿Listo? O sea, en este caso, apoyados a la imagen, ¿cierto? Con una beta negativo y una alfa feto negativo, tenemos la toma hasta que se demuestre lo contrario. ¿Listo? Y esto lo apoya el hecho de el estudio inmunohistoquímico de las lesiones. Una vez se amplía el pool de estudios en estos pacientes, cuando miramos los teratomas, los maduros son negativos para todos los marcadores de inmunohistoquímica que se realizan, beta, HCG, alfa feto, c-KIT y PLAT, y los inmaduros, como bien lo describí, como es un tejido un poco más diferenciado, puede tener de manera tenue elevación del uno o del otro. ¿Listo? O sea, presentando un factor de confusión importante. ¿Listo? Ya metiéndonos entonces con el tratamiento, el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos hizo una recomendación con los pacientes que presentan teratomas intracraneales en la infancia, y si ustedes se fijan, a diferencia de los otros tipos de lesiones germinomatosos, o sea, los germinomas y los no germinomatosos, en primera línea encontramos la cirugía siempre. ¿Listo? La experiencia y algunos estudios, porque en realidad ninguno de los estudios es sólido, siempre pone a la cirugía por encima de cualquier otro tipo de intervención, por el hecho de que estos pacientes a largo plazo les va muy bien una vez se reseca de manera total o casi total este tipo de lesiones. Y se deja las terapias oncoespecíficas, si se puede llamar así, o sea, radioterapia, quimioterapia, como terapia adyuvante para resecciones subtotales, con una literatura y con un apoyo en la literatura muy controversial. ¿Listo? Esto no se nos puede olvidar. Lo primero siempre en estos pacientes es la cirugía. Entonces, ¿qué tenemos como armamento para tratar a estos pacientes desde el punto de vista quirúrgico? Primero, la neuroendoscopia. ¿Listo? Y como bien lo aportaron los compañeros Mauro y Amado, esa es una de las primeras herramientas que tenemos, principalmente en el paciente que debuta con hidrocefalia, ¿cierto? Y en el paciente que consideramos que se puede, de paso, obtener una biopsia porque el tumor tiene una indentación o un abultamiento hacia el tercer ventrículo. O sea, es accesible con el endoscopio, ¿cierto? Entonces, se describe técnicas distintas para llegar a este punto, técnicas considerando la prioridad, si es hacer la tercer ventrículo o tomar la biopsia, y eso le permite al cirujano jugar con el punto de entrada al endoscopio. Si usted, por ejemplo, tiene como prioridad solamente hacer la tercer ventrículo con el fin de no hacer daño, pues hace un trépano coronal, ¿cierto?, que le permite llegar de forma directa, o si su objetivo es una resección o llegar a la biopsia, hace un trépano anterior a la coronal, ¿cierto?, con el objetivo que se planteó. Pero hay algunos autores que proponen hacer los dos pasos en el mismo tiempo con un solo trépano, y recomiendan hacer un trépano en el punto intermedio entre el punto de entrada ideal para la tercer ventrículo y el punto de entrada ideal para la biopsia. Entonces, el cálculo es así de sencillo. El punto intermedio entre los dos puntos ideales le van a permitir a usted definir el punto por el cual usted va a llegar para tomar biopsia y hacer la tercer ventrículo sistemostomía endoscópica, ¿cierto? Como en este caso, usted le va a permitir un abordaje de estos, hacer su tercer ventrículo, y que es lo primero que debe hacer siempre, ¿cierto? Lo primero que debe hacer siempre. Después de eso, ahora sí, explorando el sistema ventricular, buscando siembras principalmente,
puede usted inclinar el endoscopio hacia la región de la masa intertalámica y la región pineal y tomar la biopsia que usted requiere. ¿Listo? Si algunos autores recomiendan, si la lesión es menor de centímetros incluso, y usted lo ve avascular o hipovascularizado y tiene las herramientas adecuadas, se pudiera intentar la resección de paso, ¿cierto? Eso es algo pues que queda como a discreción de cada cirujano y dependiendo de su entrenamiento. ¿Listo? En cuanto a la cirugía abierta como herramienta también para tratar a esos pacientes, como se los mencioné, es el tratamiento de elección cuando tenemos un teratoma ya diagnosticado, ¿cierto? Maduro, un teratoma inmaduro, y pues no vamos a entrar en detalle de los abordajes, porque es en pocas palabras en los principios de resección de las lesiones extraxiales en las distintas ubicaciones, ¿cierto? Aquí pues sabemos que hay que tener en cuenta la ubicación pineal y los abordajes más adecuados para este tipo de pacientes, o para los casos en los que tenemos el tumor en la región celar, el abordaje pues ideal, ¿cierto? Aquí pues les traigo una foto de la apariencia de un teratoma resecado por un abordaje supracerebeloso infratentorial, ¿cierto? Aquí señalan los pelos de un teratoma maduro y la apariencia grotesca e irregular de la masa en esta ubicación. Y hay diferentes estudios y autores que apoyan y demuestran que la cirugía es más que suficiente para curar y manejar pacientes con teratomas, pero el estudio más contundente que hay del 2008, y es un estudio que apenas tiene 14 pacientes. Eso es reflejo de que la mayoría de estos estudios de teratomas son estudios más bien escuetos, muy poco diseñados, y hay muy pocos pacientes. ¿Listo? Entonces, demostraron que el 87% de los pacientes que tenían teratomas maduros y teratomas mixtos, para ellos en esa época, les iba muy bien a los 9 años. Todos estaban vivos a los 9 años. ¿Listo? Eso se ve y se repite, es reproducible en los diferentes estudios. A diferencia de los pacientes que tienen otro tipo de tumores, que a duras penas el 33% con solo cirugía sobreviven. O sea, los pacientes con teratoma les va muy bien con cirugía. ¿Listo? Y en cuanto a los teratomas inmaduros, y este es el mejor estudio, mejor ejemplo para tratar como la aplicación de la quimioterapia y la radioterapia en esos pacientes, ¿sí? Los teratomas, en ese estudio, que eran principalmente teratomas inmaduros, les permitió demostrar a los autores que no hay una diferencia estadísticamente significativa cuando usted compara los pacientes con teratomas inmaduros y les da quimioterapia, un esquema de quimioterapia de 6 ciclos aproximadamente versus a los que no lo da, o sea, grupo 1 y grupo 2. En realidad esos pacientes con la quimioterapia no les sirve la quimioterapia, no les va muy bien, ¿cierto? Y este estudio vislumbró y abrió pues como la puerta a la investigación que todavía pues está por consolidar a la radiocirugía en este tipo de pacientes para lesiones residuales focales menores de 3 centímetros de diámetro, en este caso, ¿cierto? Entonces, si bien lo miramos aquí, que recibieron radiocirugía, pues les iba un poco mejor, les iba mejor con valores estadísticamente significativos que a los pacientes que no se les daba radiocirugía solamente. Y ya para concluir, les muestro entonces el algoritmo de tratamiento de ese paciente. Sí, yo creo que esto es el mejor resumen para la charla y el mensaje que nos debemos llevar para casa sobre el tema, ¿cierto? Y es que debemos partir primero que todo de una imagen con características de teratoma. No se debe obviar la presencia de la heterogeneidad y de la característica de múltiples tejidos en esta ubicación, ¿cierto? Y de ahí empezamos a estudiar si el paciente tiene hidrocefalia o no tiene hidrocefalia. ¿Listo? Y si vamos a resolver la hidrocefalia, ojalá hacerlo con una tercer ventrículo cisternostomía endoscópica, si la anatomía y la lesión lo permiten, ¿listo? Y tomar marcadores séricos y el líquido cefalorraquídeo en el mismo lugar. ¿Listo? Pero el líquido cefalorraquídeo, y hago la aclaración, es para marcadores y para citogenética en estos casos, siempre. ¿Listo? A partir de ahí, ahora sí, según los resultados de los marcadores, si tenemos marcadores negativos, pues ya tomamos la biopsia de paso, si nos permitió la lesión, y nos va de entrada a permitir ahorrar tiempo y definir si tenemos un teratoma maduro, pues ya sabemos que debemos planear
hacer una resección en esos pacientes, y si la biopsia nos muestra cualquier otro tipo de lesión, por ejemplo, una lesión tumoral no germinomatosa, pues ya pensar en otras alternativas como quimioterapia. Si tenemos marcadores positivos, no es necesario la biopsia, ¿cierto? Y ya entramos entonces a dar quimioterapia y radioterapia de entrada en estos pacientes. En caso de paciente que usted llega con la imagen sugestiva de teratoma, pero no tiene hidrocefalia, solicitar los marcadores, listo, en líquido cefalorraquídeo y en suero, y vamos a replicar el mismo esquema anterior. Si tenemos marcadores positivos, no necesita biopsia, y si tenemos marcadores positivos, listo, negativos, perdón, tenemos que proceder a tomar la biopsia para diferenciar entre un teratoma maduro y los otros tipos de tumores de células germinales en esa ubicación. Listo. Entonces, para concluir, los teratomas en realidad son tumores muy poco frecuentes, como bien lo vimos al principio, con un alto potencial de curación, pero también de falla, y eso va mucho en un diagnóstico adecuado, si definimos bien que es un teratoma maduro o es un inmaduro o con transformación maligna, ¿cierto? La literatura evidentemente es muy poco sólida al respecto y solamente tenemos series de casos y tenemos experiencia de autores, y la cirugía, sin duda, y lo más más que la literatura, es la experiencia, desde que se diagnosticó y se empezó a tratar este tipo de lesiones, es la mejor alternativa para el tratamiento de los teratomas maduros e inmaduros en sus pacientes que nos llegan pues con estas lesiones sugestivas. Listo. Muchas gracias. Buenos días. Doctor Ignacio, muy buenos días. Buenos días a todos los presentes. Bueno, primero que todo, felicitar a Halber por la revisión. Me parece que está muy completa. Yo quisiera hacer de pronto un par de comentarios. Primero sobre el caso. Si de pronto Halber nos puede volver a mostrar la imagen inicial. Y basado pues también en los buenos aportes que nos hicieron nuestros residentes. Yo estoy de acuerdo en que el manejo inicial de la hidrocefalia en esos casos de tumores en la región pineal o tumores en el tercer ventrículo tiene que ser siempre que sea posible con una tercer ventriculostomía. Me gustaría de todas formas llamar la atención, sobre todo para los residentes, que a veces esas tercer ventriculostomías pueden ser más difíciles en casos en los cuales la anatomía se encuentra distorsionada, como en este caso. Entonces tienen que estar preparados para que pronto no sea posible o no sea factible hacer la tercer ventriculostomía. Si ustedes ven que de pronto el piso del tercer ventrículo está deforme, como puede ser en este paciente, en el cual está muy angulado, y ustedes hacen el acceso endoscópico, se van a encontrar con un piso del tercer ventrículo que no está al frente de ustedes en forma perpendicular, y esto puede dificultar bastante la realización de la tercer ventriculostomía. Y este paciente también tiene otro hallazgo importante, y es que la trayectoria para poder hacer la tercer ventriculostomía implicaría un acceso un poco más posterior, exactamente como lo está mostrando ahí, lo están mostrando con el puntero. Entonces el ángulo en el que llegan puede ser más difícil, y el catéter con el que hacen su tercer ventriculostomía o el instrumento que utilizan se les puede ir hacia el infundíbulo y pueden haber más compromiso neuroendocrino en esos casos. Entonces siempre tenemos que estar preparados para eventuales situaciones. Algunos de estos tumores también pueden asociarse a compromiso de ambos forámenes de Monro, y ante esa situación pues la endoscopia sigue siendo una herramienta muy importante, pero más que todo para la realización de una septostomía y poder colocar un catéter de derivación ventrículo-peritoneal con la punta en ambos, que atraviese pues y que en ambos ventrículos. Entonces es algo importante para el planeamiento. De acuerdo con lo que dijo Halber respecto al líquido cefalorraquídeo, yo creo que el líquido cefalorraquídeo ventricular sí se debe tomar cuando hacemos la endoscopia, porque nos permite tener la utilidad, sobre todo para los marcadores. Para una citología, pues no termina siendo tan útil. Y lo otro es que en estos pacientes, todos los que tengan, bien sea teratomas o cualquier otro tumor de células germinales, hay que hacer un estudio craneoespinal de resonancia magnética para descartar la diseminación o el compromiso en otras zonas. Recordar que no son únicamente de localización en línea media, también puede haber teratomas
que sean hemisféricos y generalmente tienden a ser tumores pues, de gran tamaño, y puede haber teratomas que tengan también compromiso intra y extracraneal, y una localización frecuente es en la fosa media, y esos tumores pueden tener extensión hacia el peñasco o también extensión hacia estructuras infratemporales, a la fosa infratemporal o otras estructuras ya de la cara, la fosa pterigopalatina, hacia la faringe, etcétera, requiriendo pues un manejo combinado y multidisciplinario. Una observación pues ya como final sobre la incidencia. Fue muy claro lo que dijo Heiber, que con la edad es mucho menos frecuente la presencia de estos tumores, la incidencia de estos tumores. Solo dos datos complementarios. Heiber, en fetos, los tumores intracraneanos, el 50% van a ser teratomas. O sea que es una incidencia muy alta, es un diagnóstico muy frecuente. Mientras que en neonatos ya baja a un 33%. La incidencia de esos tumores intracraneanos van a ser teratomas y después disminuye a los porcentajes que tú mencionaste en infantes. Bueno, pues este es un paciente que conocí la semana pasada y me parece pues que es muy oportuno para el tema que estamos tratando. Es un paciente que ya lo vi a los 16 meses de edad y tiene un diagnóstico de hidrocefalia fetal. Ese paciente nació con un perímetro cefálico muy aumentado, el parto tuvo que ser por cesárea, no tuvo complicaciones posteriormente. Y presentaba esta tomografía, que era pues, como uno de los estudios más tempranos que él tenía, que es esta tomografía. Obviamente cuando vemos la imagen, llama la atención la gran ventriculomegalia, ¿sí? Con dilatación muy marcada de los cuernos temporales. Y cuando clasificamos este hidrocefalia, pues vemos el aspecto del cuarto ventrículo y entonces sabemos que es una hidrocefalia no comunicante, ¿sí? Entonces es una hidrocefalia que se desarrolló en vía fetal y es no comunicante. Y vemos que las estructuras de la línea media, como son el septum, pues, principalmente el septum pelúcido, está agenésico o disgenésico, que es lo típico en hidrocefalias que se desarrollan durante la vida intrauterina. ¿Qué nos llama la atención o qué me llamó a mí la atención cuando vi esta primera imagen? Hay una pequeña calcificación en la región pineal, ¿sí? Y lo otro que no sé si lo alcanzan a detectar muy bien en detalle es que hay una pequeña mancha muy hipodensa, también asociada o adyacente a esa calcificación justo en la parte de atrás. Pues este paciente recibió manejo con una derivación en otra institución. Este era el tamaño de esa pequeña imagen hipodensa, que podríamos pensar de pronto que es un lipoma. Y estas son algunas de las imágenes de el manejo que se le dio al paciente. Tuvo una derivación ventriculoperitoneal, hizo un higroma subdural y tenía esta resonancia T1 sin contraste y con contraste. La de con contraste es en el lado derecho, donde vemos que la radiación es hiper intensa en las secuencias T1, pero no tiene un realce importante con el medio de contraste. ¿Para dónde voy con el manejo de este caso? Lo importante es que este niño tuvo un seguimiento con tomografías y con resonancias y nunca se le hizo el diagnóstico de la lesión que está en esa localización como en la cisterna cuadrigeminal. Esta es la progresión de las imágenes y de las tomografías y la más reciente es de la semana pasada, donde vemos que esta lesión, pues que era como el lipoma, se triplicó en tamaño. Es ahora 3 veces más grande, la hidrocefalia pues está más compensada, pero vemos esa lesión que probablemente estuviera en relación con la causa de la hidrocefalia en este paciente, y este paciente no había tenido diagnósticos previos de esa masa pues, o de ese tumor en esa localización. Entonces es una invitación a prestarle atención a estos detalles y recordar que la glándula pineal solo se empieza a calcificar después de los 15 años de edad. Entonces, siempre que nosotros veamos, este es un tip muy importante, siempre que veamos una calcificación en la región pineal en un niño, hay que descartar que no haya una lesión tumoral, específicamente un teratoma asociado en esa localización. Bueno, eso era lo que les quería comentar. Hay muchas más cosas que decir sobre teratomas, pero no me quiero quedar pues aquí conversando. Muchas gracias por el tiempo y la oportunidad. A usted, profe, muchas gracias. ¿Cómo termino de presentar? Ya, listo. Buenos días a todos. Muchas gracias pues, por estar con nosotros en estas charlas. La idea de este tema que presentamos hoy, a pesar de que habíamos tenido uno recientemente, sino que este ya es muy viejo, era darle la importancia a este tipo de tumores raros
básicamente pensar en ellos, buscarlos, tener claro que cuando tengamos el diagnóstico que vamos a hacer con ellos, creo que Jaiber logró el objetivo que era básicamente ese. Tristemente este niño se comportó como toda la literatura, siendo un teratoma inmaduro, se comportó como la literatura. Logramos una resección inicial subtotal. Por el tamaño hicimos una reintervención, logramos una resección bastante buena, pero igual el residuo sigue siendo la causa de la recaída y del fallecimiento, o sí, del deceso del niño, porque básicamente la recaída sale a partir de ahí, como mostró Jaiber. La quimioterapia realmente no es muy útil y la radiocirugía, aunque puede llegar a ser útil, a esa edad no es una buena opción, entonces casi que el pronóstico está establecido desde el diagnóstico. Pero de todas maneras el llamado es que entre mejores resecciones logremos, mejores sobrevidas van a tener estos pacientes, a pesar de que el pronóstico está mal. ¿Alguna otra pregunta?